Así que ábranla, por favor. Cuando hablamos de respiración, nos vamos a referir a un proceso involuntario y automático, donde su función va a ser extraer el oxígeno del aire que inspiramos y lo vamos a expulsar mediante los gases. Entonces, este medio de respiración va a ser un intercambio de gases que van a suceder entre el medio externo e interno. El desecho de estos gases van a ir hacia el exterior mediante la expiración. También los animales presentan estructuras especializadas para realizar este intercambio gaseoso. La complejidad de dichas estructuras van a depender del medio en el que viven los organismos. Para este tipo de movimientos que se van a realizar en la ventilación pulmonar, vamos a encontrar músculos inspiratorios y músculos expiratorios. Cuando hablamos de inspiratorio es cuando metemos aire, ¿no es cierto? Y expiratorio cuando expulsamos el aire. Entonces vamos a encontrar los que elevan la parrilla costal son los músculos intercostales, externos y escalenos serratos. Cuando hablamos de músculos respiratorios, o son los que deprimen la parrilla costal, vamos a encontrar a los intercostales internos, rectos abdominales. La respiración es un organismo, la respiración en organismos unicelulares, también vamos a ver que el oxígeno va a pasar por la membrana celular hasta la estructura encargada de la respiración, que van a ser las mitocondrias. Este proceso es dinámico y permite almacenar la energía dentro de la célula para realizar futuros trabajos. La diferencia de la presión transpulmonar diferencia de la presión entre la presión alveolar y la presión pleural, ¿ya? Los tipos de sistemas respiratorios que podemos encontrar entre los distintos animales son la respiración cutánea, respiración branquial, respiración traqueal y respiración pulmonar. Ahora propiamente estamos hablando sobre respiración pulmonar, donde nos dice que los pulmones son estructuras respiratorias que se conectan con el exterior mediante una serie de tubos. Van a ser pliegues que se desarrollan en los vertebrados terrestres a partir del tubo digestivo. Existen dos tipos de pulmones. Unos tienen forma de saco llamado pulmón sacular, presente en los anfibios, reptiles, mamíferos, que muestran distintos grados de evolución. Otros con forma tubular que conectan con un saco aéreo que se extiende por otras zonas del cuerpo y que van a llenar de aire disminuyendo la densidad del animal. Por ejemplo, estos se encuentran en las aves. Ahí en la imagen pueden ver esta imagen
Pueden ver cómo se encuentran ubicados los pulmones, el diafragma, cómo se realiza la serie de tubos para realizarse la ventilación pulmonar. También hablando sobre los músculos. Licenciado, perdón que le corte. Sí, te escucho. ¿Está compartiendo pantalla, digamos, de la imagen del No, dispositivo? no, porque se las pasé a ustedes. Dígale a su compañero, dígale a su compañero que le pase. Quería sacarme de duda. Gracias. Ya. Entonces, seguimos entonces con los músculos de inhalación. Vamos a encontrar, como les dije, los canales intercostales y los de diafragma, ¿no es cierto? Y en los músculos de exhalación vamos a encontrar a el intercostal externo oblicuo, el oblicuo transverso y el abdominal. En la inspiración va a intervenir el esternocleidomastoideo, los escalenos, serrato anterior, intercostales externos. Mientras que en la expiración van a intervenir los músculos intercostales internos, los traversos torácicos, el oblicuo mayor y el oblicuo menor. En la expiración va a estar dado por el esternón y en la inspiración van a estar dado por las costillas, ¿no? Un conjunto de los dos. En la imagen podemos apreciar también el diafragma ascendiente y los músculos abdominales que están por debajo de la costilla. Los principales órganos encargados de la respiración van a ser los pulmones, que son unos órganos pares. Después vemos una escala para ver el efisema, el normal y fibrosis. La distensibilidad está influenciada por dos partes, una fuerzas elásticas del tejido pulmonar, fibras de elastina y colágeno, y por fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial. Tensión superficial surfacente reduce el trabajo de la respiración, ya que disminuye la tensión superficial alveolar. El surfacente aumenta la distensibilidad. Es producido por las células epiteliales o alveolares tipo 2, llamados neumocitos. Los alveolos más pequeños tienen tendencia al colapso. Esto le vamos a decir estabilización de tamaño de los alveolos.
se va a dar de tejido fibroso, surfactante e interdependencia de alvéolos y conductos alveolares que se apoyan entre sí. Ahí vemos una imagen de la parte polar interfase. El alvéolo va a estar comprendido por neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y surfactante. El surfactante va a ser la sustancia tensoactiva producida por los neumocitos tipo 2 que recurren los alvéolos con la función de facilitar el intercambio de los gases respiratorios en los pulmones. También va a permitir que los alvéolos permanezcan abiertos durante la respiración a través de una tensión que va a facilitar la entrada de oxígeno en la circulación sanguínea. El surfactante está presente en superficie en suficientes cantidades en los pulmones a partir de las 36 semanas de gestación. Sin embargo, hay situaciones que van a retrasar su aparición. La ausencia y deficiencia del surfactante está asociada a cuadros de síndrome de diestrés respiratorio de gran severidad. Va a estar compuesto por 80% de surfactante, fosfolípidos, proteínas y lípidos, el resto ya. Ese intercambio gaseoso que nosotros llamamos va a ser la entrada de oxígeno para convertirse en dióxido de carbono. Los volúmenes de capacidad pulmonar están descritos también en este cuadro. Los volúmenes de capacidad de los pulmones, un volumen corriente, un volumen de aire de 500 mililitros inspirados o expirados con cada respiración normal, cuando hablamos de un volumen corriente o un volumen normal. Estamos hablando de un volumen de aire de 500 mililitros inspirado o expirado con cada respiración normal. El volumen de reserva de inspiratoria va a ser un volumen adicional a aire de 3000 mililitros que puede inspirarse sobre el BC normal. El volumen de reserva expiratorio va a ser una cantidad adicional de aire de 1100 mililitros que puede expulsarse con una expiración forzada. Y el volumen residual
volumen de aire va a ser de 1.200 mililitros, que queda en los pulmones después de una inspiración forzada al máximo. Entonces vamos a ver que la capacidad inspiratoria va a ser de 3.500 mililitros, la capacidad residual va a ser de 2.300, la capacidad vital sería 4.600 mililitros y la capacidad pulmonar total sería de unos 5.800 mililitros. El volumen de gas expirado del primer segundo de la inspiración forzada, llamado también o abreviado BF1, el volumen de aire en la parte media de la expiración entre el 25 y el 75% va a ser aproximadamente el FF2575 y la medida más sensible de la obstrucción precoz de las vías respiratorias, especialmente las de pequeño tamaño, la primera alteración detectada en fumadores. Muy bien, continuamos aquí. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, listen. Sí. Sí, listen. Muy bien, vamos a... Espera un rato, me están escribiendo de la universidad ya. No tengo.
Muy bien, nos quedamos aquí en espirometría y vamos a ver en el cuadro, eh, los niveles de una curva normal cuando existe la obstrucción, cuando existe la restricción y cuando es mixto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de espirometría, vimos como en la imagen va a estar esta ventilación es como un examen, ¿no es cierto? Que se hace mediante una máquina. Este es un estudio que es indoloro, que tiene el volumen y el ritmo del flujo del aire dentro de los pulmones. Este procedimiento se utiliza con frecuencia para evaluar la función pulmonar y en personas que tienen enfermedades pulmonares eh, que son obstructivas o que son tales como el asma, la fibrosis, ¿ya? Enfermedades respiratorias frecuentes por categoría diagnóstica. Dentro de las obstructivas va a estar clasificada por las enfermedades respiratorias, van a estar clasificadas por obstructiva, restrictiva. Ya dentro de las obstructivas, vamos a encontrar al asma, el aumento de TTP, vamos a ver que es el aumento de obstrucción dentro del tubo, ¿ya? Como lo pueden ver ustedes en sus imágenes. Entre ellas vamos a encontrar al asma, a los bronquiolitis, que significa infección de los bronquios, y los bronquiastasias, ¿ya? Y dentro de las que están comprendidas, las restrictivas, vamos a encontrar a la fibrosis pulmonar y la neumoconiosis. También vemos dentro de las parenquimatosas, enfermedades neuromusculares como parálisis del diafragma, enfermedades propias del Guillain-Barré, ¿ya? Esta enfermedad es causada por las picaduras de la garrapata, haciendo que se produzca una parálisis, afectando el sistema nervioso y evitando que las estructuras compuestas por el sistema respiratorio se puedan desarrollar con normalidad. Después vamos a encontrar también dentro de esta restrictiva las distrofias musculares. Hola, ¿me están escuchando, no? Hola, hola. Sí. Ya, ok. Dentro de estas también podemos encontrar las distrofias musculares, eh, alteraciones de la caja torácica,
y escoliosis o obesidad. Cuando hablamos de vías respiratorias normales, vemos el circuito o la serie de tubos que van a estar conformados por el aparato respiratorio. Vemos con un calibre, un diámetro y un calibre sano, despejado. Y vemos también las vías respiratorias asmáticas, como la dificultad del paso se hace pequeño debido a la, a la, ¿cómo se llama? A la presión del moco. Entonces, al haber este moco acá, va a haber un proceso infeccioso que también va a causar la inflamación de este tubo, ¿no es cierto? Haciendo que el diámetro de él sea mucho más pequeño y no permita el correcto funcionamiento de las vías respiratorias. Después vamos a encontrar en EPOC, vamos a encontrar en enfermedades pulmonares obstructivas crónicas síntomas como tos persistente, vamos a encontrar síntomas como la falta de aire, encontrar síntomas como presión en el pecho y vamos a encontrar otro síntoma que es la eh, silivancia, ¿ya? Estos factores pueden afectar a mayores de 45 años, mayores de 25 años y mayores de 5 años. Está en un índice para que ustedes puedan guiarse. En los fumadores este índice obviamente se eleva a un 85% y en no fumadores baja hacia un 15%. Las prevenciones para tener un correcto funcionamiento de las vías respiratorias es tener una dieta, una comida sana, realizar ejercicios frecuentemente eh, y no fumar, ¿no? Que es una de las patologías principales que daña las vías respiratorias. También cuando hablamos de la bronquitis, vamos a decir como la palabra dice, que va a ser una inflamación del revestimiento de los conductos bronquiales. Estos son los encargados de transportar el aire de dentro y fuera de los pulmones. Habíamos dicho que existe dos tipos de bronquitis, ¿no? Bronquitis crónica y bronquitis aguda. La bronquitis aguda puede ser ocasionada por una infección respiratoria como un simple resfrío y no es necesariamente tratarlas con medicamentos, a veces suele aparecer sola. Como ven en la imagen, en la bronquitis crónica va a ser
la inflamación de la secreción en la mucosa. También en la parte de abajo vamos a poder ubicar un efisema. Cuando hablamos de efisema nos vamos a referir a que son trastornos que afectan los alvéolos, que son pequeñitas bolsas de aire en los pulmones, ¿no? Estas son las que se encargan de la transferencia del oxígeno y del dióxido de carbono hacia los pulmones. Ahí podemos encontrar alvéolos con efisema. También viendo otras patologías, vamos a ver la fibrosis muscular. Esta fibrosis muscular se conoce como una situación de tejido muscular y va a ser el aumento de fibras de colágeno. Esto generalmente ocurre tras la rotura de las fibras musculares. Generalmente esta fibrosis muscular, como le dije, es de tejido muscular, puede ocurrir tras alguna rotura de alguna fibra muscular. Las funciones de las vías respiratorias, las paredes de los bronquios, bronquiolos, son musculares. La mayor resistencia al flujo del aire se encuentra en los grandes bronquios. La adrenalina y la noradrenalina van a dilatar el árbol bronquial. Y el sistema nervioso parasimpático va a estimular las contracciones de los bronquiolos. ¿Ya? Doctor, ¿puede repetir eso, por favor? No lo escuché bien. ¿No le escuché cómo? Si podías repetirlo del sistema nervioso parasimpático, que no lo Ya, escuché bien. claro, claro. Claro que sí. Funciones de las vías respiratorias. Las paredes de los bronquios, los bronquiolos, son musculares. La mayoría de las resistencias al flujo del aire se van a encontrar en los grandes bronquios. La adrenalina y la noradrenalina van a dilatar el árbol bronquial. El sistema nervioso parasimpático va a estimular la contracción de los bronquiolos. Y vamos a hablar también, esperen un minuto. Vamos a hablar también sobre las fosas nasales, ¿ya?
o sobre las partes de las vías respiratorias. En ellas comprenden las fosas nasales, la faringe, la laringe y la tráquea. Después vamos a ver los bronquios, bronquiolos, pulmones y los alveolos. Entonces, cuando hablamos de las fosas nasales, vamos a decir que son dos cavidades que se encuentran divididas por un tabique nasal, o sea, hablando de la nariz, ¿no es cierto? En su interior se va a encontrar tapizado por un epitelio ciliado, el cual se encarga de la filtración inicial del aire. Esta una de sus principales funciones, ustedes saben que va a ser la producción de moco, va a tener pequeñas vellosidades que van a permitir filtrar el aire para evitarlo, polvo y todas esas cosas que ingresen al interior. También otra función que tiene va a ser de calentar y humedecer el aire, ¿ya? Y ahí mismo también ustedes tienen la capacidad de percibir los olores, ¿no es cierto? Y esa va a ser el principal ingreso del oxígeno, ¿no es cierto? Cuando hablamos de fosas nasales. Después tenemos a la faringe también, que va a ser un órgano tubular en forma de parte del aparato digestivo también y respiratorio. Tiene como función, va a ser el paso del aire y también el paso del bolo alimenticio. Este órgano lo encontramos en la garganta, ¿ya? Siguiendo la secuela, fíjense que siguiendo la secuela de la entrada de las vías respiratorias, ¿no es cierto? Empieza por la nariz, ahora estamos en la faringe, luego pasamos a la laringe. La laringe que va a ser un órgano situado en una región del cuello, en la parte media, entre la faringe y la tráquea. En su interior vamos a encontrar unos pliegues mucosos denominados cuerdas bucales, las cuales emiten un sonido durante el paso del aire. Entonces, sepan ustedes que las cuerdas bucales se van a encontrar en este órgano, la laringe, por si les llegaran a preguntar. Y este va a estar situado en la región del cuello. En este encontramos unos pliegues mucosos denominados cuerdas bucales, ¿ya? La laringe también va a estar formada por cartílagos, de los cuales dos son los más importantes, que son la tiroide, que en los hombres se los conoce como la manzana de Adán, y la epiglotis, que va a ser una válvula que se cierra cuando el bolo alimenticio pasa, ¿no es cierto? Es por eso que no podemos tragar y, y hablar a la misma vez, ¿no es cierto? Doctor, tiroides, ¿y qué más era? Es la tiroide y la epiglotis, ¿ya? La epiglotis va a ser una válvula que se va a cerrar cuando el bolo alimenticio va a pasar, ya para evitar también que se pueda pasar algún tipo de alimento hacia los pulmones. Después de esto vamos a encontrar a la tráquea que va a ser un conductor del aire. La tráquea prácticamente es un tubo de 10 a 15 centímetros más o menos de longitud y tiene unos 2,5 centímetros de ancho, de diámetro, ¿ya?
Este se encuentra situado por delante del esófago y está compuesto por diferentes anillos musculares y cartilaginosos incompletos, ¿no? En formas de C. En su interior se encuentra recubierto por una mucosa, por cilios, y tienen una función de filtrar el aire inhalado y conducirlo hacia los pulmones. Entonces, estamos viendo los componentes del sistema respiratorio, ¿no es cierto? Empezamos con fosas nasales, con la faringe, la laringe, tráquea, y ahora vamos a hablar sobre los bronquios. Existen por si acaso los bronquios y los bronquiolos, ¿ya? Los bronquiolos juegan un papel importante en las vías respiratorias, ¿ya? Los bronquiolos son de un mayor tamaño, son los más grandes. Son estructuras tubulares, una derecha y otra izquierda, que resultan de la división de la tráquea, siendo el derecho más corto que el izquierdo. Cada uno se ramifica en bronquiolos dentro del pulmón y siguen dividiéndose formando un árbol bronquial. Ya, si ustedes han podido ver en las imágenes, este, este sistema de bronquiolos y de bronquios va a formar como si fuera exactamente un árbol, ¿no es cierto? Ramificaciones de un árbol. Los bronquiolos son ramificaciones más delgadas que parten de los bronquios terminando en alvéolos pulmonares. Después también vamos a ver que les había dicho que lo principal en el sistema respiratorio van a ser los pulmones, donde se van a alojar todos estos componentes. Los pulmones van a ser dos órganos. El derecho siempre es un poco más grande, tiene 3 lóbulos y se halla más elevado, es mayor que el izquierdo, tiene 2 lóbulos debido a la presencia del corazón, cumple la función de contener el aire que respiramos. Cuando están llenos de aire, el tejido que los constituye adquiere la forma de una pirámide irregular, adaptándose a la cavidad torácica que lo contiene. Los pulmones están protegidos por 2 capas de tejido seroso, llamadas también pleuras. Entonces las pleuras van a ser espacios que se forman entre ambas capas y que van a contener el líquido pleural. Este se va a encargar de lubricar superficie de las pleuras y moverse uno sobre las otras. Cuando el pulmón cambia de tamaño durante este proceso respiratorio, el pulmón derecho va a estar dividido en 3 lóbulos. Habíamos dicho uno superior, uno medio y uno inferior. Mientras que el izquierdo solo va a estar dividido en 2 lóbulos, superior e inferior. Pregunta de examen, ¿ya? Los alvéolos. ¿Será que lo puedes repetir otra vez? No la escuché Ya. bien. Ya, muy bien. Habíamos dicho que el pulmón derecho va a poseer 3 lóbulos, ¿no? El pulmón derecho es más grande que el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo es más pequeño porque el pulmón izquierdo va a alojar
va a alojar esperemos un ratito, va a alojar al corazón. Entonces el pulmón izquierdo solo va a contener 2 lóbulos, ¿ya? Entonces eso es importantísimo que se lo sepan. El pulmón derecho está dividido por 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Mientras que el inferior solo va a estar dividido por 2 lóbulos, habíamos dicho, ¿no? Uno superior y uno inferior. También vamos a ver otro componente importante, otra estructura importante del sistema nervioso, van a ser los alvéolos. Los alvéolos van a ser bolsas de aire. Estas estructuras son principales para el aparato respiratorio y ahí ocurre la verdadera respiración, donde se va a producir el intercambio de gases durante la respiración, o llamada también hematosis, ¿ya? Cuando hablamos de Doctor, disculpe, expiración, ¿cómo se llamaba eso? hematosis. Hematosis es el proceso de intercambio, del intercambio de gases durante la respiración. También vamos a encontrar la expiración. Les había dicho que la expiración iba a ser la salida del aire con dióxido de carbono de los pulmones, producida por la relajación de los músculos de la caja torácica. Para que este proceso de gas sea expulsado hacia el exterior, se va a realizar el aumento de presión, que va a ser un proceso pasivo de la respiración. En los alvéolos pulmonares, el aire y la sangre van a estar separados por una membrana. El alvéolo capilar, en uno de sus lados de contacto, atrae el aire proveniente de los bronquios y otra red de vasos capilares sanguíneos, realizando un intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono en el glóbulo rojo. ¿No es cierto? Entonces, nosotros, a través del medio externo, expiramos el oxígeno. Sí. Disculpe que le interrumpa, ¿me podría repetir por favor el nombre de la membrana que separa el aire y la sangre, por favor? Ya, muy bien. En los alvéolos pulmonares, el aire y la sangre están separados, ¿ya? Por una membrana o alvéolo capilar. Uno de sus lados de contacto con el aire proveniente de los bronquios y el otro con una red de vasos capilares sanguíneos, realizando el intercambio gaseoso entre el oxígeno, el dióxido de carbono y el glóbulo rojo. Este transporte de gases, o sea, el oxígeno se va a transportar hacia la hemoglobina
y va a encontrar en su interior el glóbulo rojo hacia las células del organismo. También esto a su vez, esta hemoglobina va a transportar el dióxido de carbono, o sea, ya gastado, ¿no? El gasto del carbono se va a generar por los metabolismos celular hacia los alveolos pulmonares. Y por último vamos a ver la fisiología del aparato respiratorio humano. Bueno, la fisiología del aparato respiratorio humano. El aparato respiratorio tiene como finalidad permitir la respiración mediante el transporte de oxígeno a todas las células de su organismo. A la vez también este va a llevar el dióxido de carbono producido por la actividad de los tejidos hacia el exterior. Este proceso comprende 3 etapas, una llamada ventilación pulmonar, intercambio gaseoso entre los pulmones y la sangre y el intercambio gaseoso entre la sangre y la célula. ¿Ya? Una vez más, vamos a repetir esto. El aparato respiratorio tiene como finalidad permitir la respiración. Esto lo va a realizar mediante el transporte de oxígeno de todas las células del organismo y a la vez va a poder llevar el dióxido de carbono producido por la actividad de los tejidos hacia el exterior, ¿no es cierto? Entra oxígeno y sale dióxido, ¿no es cierto? Este proceso comprende 3 etapas de ventilación pulmonar. Estos 3 procesos van a ser ventilación pulmonar o intercambio gaseoso entre los pulmones y la sangre, intercambio gaseoso entre la sangre y la célula, y el intercambio gaseoso entre ventilación pulmonar, el primero, segundo, intercambio gaseoso entre los pulmones y la sangre, y el tercero es el intercambio gaseoso entre la sangre y la célula. ¿Puede repetir una vez más, por favor? Ya. Entonces dijimos que hay este proceso de meter oxígeno y sacar el dióxido de carbono va a estar dado por 3 procesos, ¿no? O sea, por sacar el dióxido del carbono hacia el exterior, hacia el medio ambiente. Habíamos dicho que va a comprender 3 etapas. La primera va a ser la ventilación pulmonar. La segunda va a ser el intercambio gaseoso entre los pulmones y la sangre. Y el tercero va a ser el intercambio gaseoso entre la sangre y la célula. Muy bien. La ventilación pulmonar se refiere netamente, cuando hablamos de ventilación pulmonar, se va a referir a simplemente al ingreso y salida de aire de los pulmones.
este, este simple ejercicio que nos permite la vida se va a dar por la inspiración y la expiración. Y ya les había dicho que la inspiración era la entrada de aire con oxígeno hacia los pulmones. También dentro de algunas patologías y trastornos respiratorios encontramos infecciones pulmonares bacterianas, infecciones pulmonares virales, donde se ven agentes patógenos y donde se replica dentro de una célula que va a provocar una enfermedad como, por ejemplo, la gripe. Infecciones bacterianas, ¿qué más es esto? En patologías y trastornos del sistema respiratorio vamos a encontrar infecciones en los pulmones que van a ser de tipo bacteriana, van a ser de tipo viral también, en la que los agentes patógenos se van a replicar dentro de una célula y van a provocar una enfermedad como por ejemplo la gripe. Estos van a presentar síntomas como dolor muscular principalmente, dolor en la garganta, tos seca, eliminación de flema, y su tratamiento son curables con tratamientos médicos, ¿no es cierto? Con antigripales o antiinflamatorios. Habíamos hablado también de enfermedades de trastornos respiratorios infecciosos o agudos, que estos van a ser padecimientos infecciosos que se caracterizan por tos, escurrimiento nasal, fiebre, flema, ronquera, a veces dolor de oído, también molestias en la garganta. Pueden ser contagiables de forma directa o indirecta. Pueden ser de persona a persona o mediante un abrazo o beso o otras cosas, digamos. Estas son enfermedades infecciosas o agudas, digamos, ¿no? Pero también existen, habíamos hablado de las enfermedades o trastornos respiratorios ya crónicos. Cuando hablamos de estas enfermedades crónicas, ya estamos hablando de enfermedades mucho más fuertes, enfermedades con una duración de 3 a 4 semanas, ¿no es cierto? Un resfrío normalmente dura unos 4 días, entonces a lo máximo una semana, pero cuando ya hablamos de enfermedades o trastornos respiratorios crónicos, hablamos de enfermedades que ya datan de mucho tiempo, de más de un mes, digamos. Entonces, en estas enfermedades son mucho más fuertes, su duración está después de 3 o 4 semanas, las cuales son, por ejemplo, el asma, que es obstructiva, las alergias y otras enfermedades respiratorias. Obviamente existen otras patologías que las pueden ir ustedes leyendo, patologías como la neumonía, por ejemplo, la neumonía, que es una enfermedad mortal. Esta neumonía va a ser un proceso inflamatorio de los pulmones, es causado por una bacteria y como les decía, es una enfermedad una enfermedad letal, digamos, que si no se la trata a tiempo, puede uno fallecer. Después hay otras enfermedades igual
como la tuberculosis. La tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa, también va a ser producida por una bacteria. Esta bacteria es llamada bacilo de Koch y se transmite a través del aire de una persona a otra. Es una enfermedad muy contagiosa, ¿no? Consiste en la desintegración de los pulmones. También afecta la vida si es que no se trata a tiempo. También enfermedades, dentro de enfermedades ya severas, tenemos a la bronquitis, que esta va a ser también una inflamación en los bronquios, va a estar causada por la infección viral o bacteriana. Se presenta como un resfrío común en infecciones de las vías respiratorias. Los síntomas que puede presentar son malestar general, fiebre, congestión nasal y dificultad para respirar. Generalmente estas bronquitis se van a dar debido a resfríos mal curados, ¿no es cierto? Empiezan en una fase aguda, pero después la persona no se cuida, se complica más, se hace crónico y después se convierte en una bronquitis. Disculpe, Lice, ¿por qué era causado, digamos, la bronquitis? La bronquitis Sí, va a ser una inflamación de los bronquios, ¿no es cierto? La bronquitis se da generalmente en procesos de cuadros de resfrío que son mal curados, ¿no es cierto? Hay cuadros donde las personas empiezan con un resfrío, pero no le dan importancia, entonces no se curan. Por decirte, están con resfrío, pero ya están sanando y salen a la lluvia y se mojan y otra vez empieza a complicarse su cuadro de resfrío, ¿no es cierto? Tiene generalmente un resfrío durante 4 días a 5 días, a veces menos, a veces solo 3 días, pero estos resfríos mal curados desencadenan en muchos casos una bronquitis, ¿ya? ya, Lice, gracias. Y por último, la faringoamidalitis, una enfermedad muy, muy común, ¿no es cierto? Es una enfermedad infecciosa que va a ser caracterizada por la inflamación de la faringe. Es cuando ustedes no pueden ni pasar ni tragar nada, ¿no? Se les inflama las amígdalas. Entonces, las amígdalas son causadas por un virus o bacteria y se transmite por un contacto directo de una persona enferma. Puede ser también a través del aire, a través de sus manos o la superficie contaminada. Muy bien, jóvenes, aquí vamos a quedar. Mañana vamos a repasar un poco más. Y mañana de repente hacemos también cuestionario. Eso es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Que se cuiden, que estén bien. Y repasen, por favor, ya sistema respiratorio. No se olviden. Nos vemos mañana, chicos. Ok, Hasta Lice. luego. Hasta luego. Hola, doctor. Lice. Chao, chao. Hasta luego, Lice. Chao, chao, chicos.